Nos ha reunido hoy por su amor y por su misericordia. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo. Un día maravilloso, un día para estar empezando con el Señor, para caminar con Él, para aprender de su palabra, para recibir el mensaje de parte de Dios. Es un día de victoria. Hoy es un día de victoria. Y usted tiene que centrarse eso en su mente, que usted es un victorioso, porque si Cristo venció, nosotros también venceremos y en Él somos más que vencedores. Le saluda a su pastor y amigo Marco Tulio Brujes Fuentes, adscrito al Ministerio Internacional al que vive y reina, pastoreado por el siervo Jaime Enrique Solano y su esposa Maribel Castillo. La Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina está ubicado en la carrera 18, número 2872, interior 5, piso 2, en la ciudad de Barranquilla. Si usted está de paso por la ciudad y no tiene un lugar donde congregarse, la Iglesia Cristiana Internacional al que vive y reina los espera. O si usted vive en la ciudad de Barranquilla y aún no tiene dónde congregarse, allí lo espera en la carrera 18, 2872, interior 5. Bienvenidos a su programa Voz del que clama en el desierto, a través de los 103.6 de su emisora Bellavista Estéreo, una inspiración de Dios. Nos puede sintonizar también por Facebook Live, a través de Instagram, YouTube y demás redes sociales, y también pueden ver este programa a través de la plataforma de TikTok. Bienvenidos en esta hora. Es el día que hizo el Señor para que nos gozáramos y nos alegráramos en Él. Vamos entonces a estar orando. Yo le voy a invitar a que usted cierre sus ojos, se incline su rostro en reverencia a Dios, y vamos a estar orando. Vamos a poner en manos de Dios este tiempo que es de Él. Amén, en el nombre de Jesús. Padre que estás en gloria, bendito sea tu santo nombre, Jehová de los ejércitos. Bendito sea el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Bendito sea el nombre de tu Espíritu Santo. Señor, te damos gracias por este nuevo día que tú nos has regalado, Señor. Gracias porque el milagro de la vida está en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Dios, por tu Hijo amado Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por hacernos tus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tus promesas. Gracias por todo lo que has hecho en cada uno de nosotros y en lo que vas a seguir haciendo, Dios mío, porque tú, Señor, lo que comienzas, tú lo terminas. Gracias, Dios, porque tenemos pastores. Te damos gracias por ellos, por nuestros pastores. Te damos gracias, Señor, por nuestros hermanos en Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios mío, porque tenemos un lugar donde congregarnos. Te damos gracias, Señor, por nuestras esposas, por los esposos, por nuestros hijos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta emisora Bellavista Inspiración. Te damos gracias por el hermano John Gámez y su familia, Padre, por su ministerio radial. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por todas estas personas, Dios mío, que en esta hora están escuchando y viendo este programa, Dios mío, desde cualquier lugar del mundo, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Dios mío, por este lugar, Padre, en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este momento, Dios mío, en que me permitas predicar tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias por este espacio, Dios amado, en el nombre de Jesús. Gracias porque tú eres bueno y para siempre, Señor, son tus misericordias que todos los días son nuevas. Padre, gracias, Señor. No te cansamos de darte gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos, Dios, que nos perdones, Señor, por todos nuestros pecados, Señor, con los cuales te hemos ofendido. Somos carne, somos débiles, Dios mío, y pecamos todos los días, Señor, pero llegamos delante de ti, Dios mío, arrepintiéndonos de ellos, Dios mío, y pidiéndote, Señor, que nos fortalezcas, Padre, en el nombre de Jesús, en nuestras debilidades, Padre. Perdónanos, Dios. Perdónanos, Dios. Te pedimos, Dios, que sea usted tomando el control del tiempo, Dios mío, de este espacio, que sea usted tomando el control de esta cabina de transmisión, que sea usted tomando control del servicio eléctrico, del servicio de internet, de los micrófonos, de cada cable, de todo lo que se utiliza aquí para llevar esta transmisión
Dios mío, a todos ustedes, Padre, en el nombre de Jesús. Que tu palabra, Dios, corra y sea glorificada y haga rema en sus corazones. Que esta palabra, Dios mío, que hoy has dado, Dios mío, quede grabada en sus mentes y en sus corazones, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, coloco delante de ti todas estas personas, Dios mío, que en esta hora están viendo y escuchando este programa, Padre, en el nombre de Jesús. Mira, Dios, las necesidades de cada uno de ellos y también las de nosotros, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Mira, Dios mío, cuántas personas están enfermas, Señor, en esta hora y que necesitan sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Envía una unción de sanidad, Dios mío, sobre los enfermos, Padre, en el nombre de Jesús. Tú eres, Dios mío, nuestro médico de cabecera, nuestro médico por excelencia. Sabemos, Dios mío, que tú conoces nuestro cuerpo y tú sabes qué falla en cada uno de nosotros, y te pedimos que coloques tu mano sobre nosotros. Una palabra tuya, Dios mío, es suficiente para que nosotros sanemos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Te presentamos una petición especial, Señor, por nuestra hermana Julia Arroyo, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, que en esta hora te pases por el lugar, por la clínica donde ella está internada, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Enviamos, Dios mío, hasta nuestra hermana Julia Arroyo, tu palabra, Dios mío, en el nombre de Jesús, creyendo, Dios mío, que en esta hora tú estás con ella y que colocas tu mano sobre ella, Padre, en el nombre de Jesús, llevándose todo dolor ahora, en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de enfermedad que haya llegado a ella en el nombre poderoso de Jesús. La declaramos sana en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Dios mío, porque tú lo has hecho, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Tú eres maravilloso. Eres maravilloso. Señor, y oramos creyendo, con fe, en que tú, Señor, nos escuchas. Padre, en el nombre de Jesús. Que colocamos, Dios mío, Señor, todas las personas que en estos momentos están tristes, Padre, que están dolidas, Señor, que su corazón está compungido, Padre. En el nombre de Jesús, Señor, tócalos. Llévate esa tristeza, Dios mío. Tú puedes convertir la tristeza, Dios mío, en gozo. En el nombre de Jesús, Señor. Llévate, Dios mío, toda incredulidad, toda falta de fe. Padre, en el nombre de Jesús. Seguimos orando, Dios mío, por las familias, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, tú sabes cómo el enemigo ha atacado, Dios mío, a la familia, Señor, porque es la primera institución creada por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, mira esos matrimonios que están en crisis, Dios mío. Padre, en el nombre de Jesús, y solo una intervención tuya, Padre, puede salvarlos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pido que intervengas, Padre, en el nombre de Jesús, en esos hogares en donde se está hablando de divorcio, Padre, en el nombre de Jesús, donde se está hablando de separación, Padre, en donde se está hablando, Padre, que van a abandonarse, donde van a dejar hijos, Padre, a un lado, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, toma control, Dios mío, en el nombre de Jesús, y todo espíritu de separación en esta hora lo reprendo en el nombre de Jesús. Todo espíritu separatista se va ahora de los hogares en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Dios mío, mira, Dios mío, cuántas personas, cuántos jóvenes, Dios mío, que han caído en la drogadicción, en el alcoholismo. Padre, reprendemos esos demonios ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, y los echamos fuera de esos cuerpos, fuera de esas almas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, reprendemos todo espíritu de homosexualidad, de lesbianismo, en el nombre de Jesús, Señor. Todo espíritu delincuencial, Padre, se va ahora, en el nombre de Jesús. Espíritus derramadores de sangre, los declaro sin poder en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío, revélate, Dios mío, a todo sicario, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, que tengan temor de ti, Dios amado. Revélate a ellos, Dios mío. Trábales las armas, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, Dios mío. Revélate a ellos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, toma el control, Dios mío, de estos países, Dios mío. En el nombre de Jesús, toma control sobre Colombia, sobre todos los países donde en esta hora hay un representante de cada país escuchando esta palabra.
Padre, en el nombre de Jesús. Derrama de tu paz que sobrepasa todo entendimiento, Dios mío, sobre el mundo entero. Oramos por Israel, Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, y que tu paz que sobrepasa todo entendimiento descienda sobre tu pueblo amado, en el nombre de Jesús, Dios mío. Toma control de los pueblos, Dios mío, alrededor de Israel, y ten misericordia de ellos, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Dios mío. Que tu palabra, Dios mío, que tu palabra despierte a tu pueblo, Padre, en el nombre de Jesús. Mira tu iglesia, Dios mío, sobre la faz de la tierra, adormecida en estos tiempos, Padre, en el nombre de Jesús. Despierta, Señor, tu iglesia, estremécela, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Estremece tus siervos, estremece, Dios mío, los líderes, Dios mío, en el nombre de Jesús. Dios mío, los pastores, Dios mío, que en esta hora, Dios mío, están aletargados y predicando mensajes, Dios mío, que no concuerdan con los tiempos ni con tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, háblales, Dios mío, en el nombre de Jesús. Pastores que estén distraídos, Dios mío, en los afanes del mundo. Padre, que se centren, Dios mío, en este tiempo en tu palabra, Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Nos cubrimos con la sangre poderosa de tu Hijo amado Jesús y cubrimos a todas las personas que en esta hora están escuchándonos. Te pido, Dios, que los cubras, Dios mío, con la sangre poderosa de Jesús. A ti, Señor, sea toda la gloria, toda la honra, y tuyo, Dios, es el poder. Hazlo como tú quieras. Espíritu Santo de Dios, guíanos ahora en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria al que vive y reina por los siglos de los siglos. Si alguno tiene necesidad de compartir algo conmigo, de pedir una consejería o algo, puede comunicarse conmigo al teléfono 300-798-3099 o también a la línea de WhatsApp con el mismo número. Vamos a estar hoy en el libro de Salmos y vamos a estar tratando un tema que he titulado La confesión de mi pecado. Vamos a estar viendo lo importante que es para el ser humano confesar el pecado, confesar su equivocación. No se sienta mal, porque todos, absolutamente todos pecamos. Podemos ser cristianos, podemos ser líderes, pastores, pero todos, absolutamente todos, pecamos. Pero tenemos un Dios perdonador, un Dios que todo lo sabe, un Dios que todo lo ve, porque Él es Dios omnipresente, Él está siempre pendiente de cada uno de nosotros, pero aunque Él lo sabe, es necesario que nosotros confesemos nuestros pecados delante de Dios. Pero tenemos que realmente llevar delante de Dios un espíritu realmente arrepentido y con el deseo de no volver a incurrir en el mismo pecado. Entonces, vámonos a la Biblia en el Salmo 51. Salmo 51, y vamos a estar leyendo del versículo 1 hasta el versículo 4. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo que está aquí conmigo y también está con cada uno de ustedes en el lugar, en el país donde usted se encuentre. Dice así la santa palabra del Señor. Salmo 51, versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos. Amén. Es un salmo escrito por el rey David. Nosotros vemos que en la Biblia narra
que David tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y de pronto usted va a decir, pero ¿cómo va a tener un corazón conforme al corazón de Dios? Si este hombre pecaba y cometió una cantidad de pecados, sí, pero el que lo dijo fue Dios. Me he provisto de un rey con un corazón conforme al mío. ¿Qué pasa? Que David, él conocía sus debilidades, David conocía sus errores, pero David llegaba delante de Dios y los confesaba. Había una comunicación continua entre David y Dios. Había una comunión entre David y Dios. ¿Por qué? Porque David, desde temprana edad, se acostumbró a estar delante de la presencia del Señor. Nosotros podemos ver a través de los relatos bíblicos que cuando David era apartado de su hogar, que era prácticamente desechado por sus padres, por sus hermanos, y fue llevado a que solamente se dedicara a estar fuera de la casa cuidando ovejas, David se convirtió en un adorador. David era un ministro de alabanza excelente. Y David, mientras sus ovejas estaban pastando, o las ovejas de su padre pastaban, David alimentaba su alma, su espíritu, entonándole alabanzas a Dios, entonando salmos a Dios. Era una comunicación permanente. David nos enseña lo que es estar en oración y estar en una perfecta comunión con Dios a pesar de las circunstancias. Nosotros no podemos dejarnos llevar por las circunstancias porque mi padre me desechó, porque mi mamá me desechó, porque mis hermanos no me quieren. A usted lo que le interesa es que Dios te ame. Lo que te interesa es tú amar a Dios. Ese es lo principal. Aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo Jehová te recogerá. Así lo establece la palabra, así lo dice. Entonces, el primer lugar en nuestras relaciones debe ser la relación con Dios. Y allí en el campo, David estrechó unos vínculos de amor con el Señor Dios Todopoderoso, con Jehová de los ejércitos. Allí en el campo Dios le enseñó a pelear. Allí en el campo Dios lo hizo un guerrero. Allí en el campo Dios lo preparó. En esa comunicación con Dios, en esa unión, en ese matrimonio perfecto que debe haber entre un cristiano y Dios, allí Dios te va a preparar para lo que viene para ti más adelante. No podemos pensar que ya en lo que somos hoy, ahí nos quedamos. No, en Dios siempre vamos a avanzar. Dios siempre tiene un escalón por delante de nosotros para que nosotros vayamos ascendiendo, para que nosotros vayamos subiendo. Y es allí en donde David fue preparado. David era un muchacho cuando fue ungido por rey por el profeta Samuel. Pero no fue a ocupar el reinado una vez que lo ungieron como rey. Siguió en su preparación y cuando llega al palacio va a servir. Llega a tocar el arpa para que los espíritus malos que atormentaban a Saúl lo dejaran. De allí pasó a ser paje de armas. Después fue ascendido al ejército hasta llegar a rey. No se llega a rey en un solo escalón. Lo preparó hasta llegar allá. Y aún estando de rey, la comunión entre Dios y David, o entre David y Dios, continuó, y David fue un hombre que se dejó guiar por el Señor. Por eso es el rey más recordado de Israel. Y fue un triunfador, un grande entre los grandes. Cuando David escribe este salmo, cuando David dice, ten piedad de mí, en este salmo David está pidiéndole a Dios misericordia por todos los pecados que él había cometido. Era tanto el conocimiento que tenía David de Dios, que él le pide a Dios piedad
misericordia, mas no le dice a Dios que haga en él justicia. Porque si Dios hubiera hecho justicia con David, otra cosa hubiera pasado. David le pide a Dios piedad y le pide a Dios misericordia por todos los pecados que él había cometido. Y en esa frase David pide a David. David ya no entra a justificarse, ya no intenta excusarse delante de Dios. Él ahora lo único que quiere es piedad, lo único que quiere es misericordia. ¿Qué es lo común en el ser humano? Excusarnos. No es que yo pequé por esto. Así está desde el principio. En la Biblia está así en el relato de Adán y Eva. Cuando le preguntaron a Adán por qué había comido del árbol, dijo que fue por la mujer que tú me diste. Y la mujer dijo, fue que la serpiente. Y la serpiente al final no tuvo a quien echarle la culpa. Pero desde el inicio está la excusa. Pero aquí en este salmo, en esto que acabamos de leer, David no llega a justificarse delante de Dios. Ya no intenta excusarse. Ya David entra a reconocer un error, a reconocer un pecado, y lo único que le pide a Dios es piedad y misericordia. Y muchas veces nosotros actuamos como David. Ocultamos nuestros pecados, porque David llegó un momento en que ocultó pecados. Ocultamos nuestros pecados. Tal vez por vergüenza o porque simplemente no queremos admitir que lo que hicimos está mal. O muchas veces llegamos delante de la presencia de Dios a justificarnos y a poner excusas de lo que hicimos. ¿Qué excusa vamos a presentar nosotros delante de Dios por un pecado? Si cuando pecamos Dios estaba ahí. Cuando nos equivocamos, Dios estaba ahí. Cualquiera que haya sido el pecado que sea. Porque la Biblia no nos está mostrando un ranking de pecados con que este es más grave que el otro, no. Pecado es pecado. Cuando pecamos, cualquiera que sea, Dios estaba ahí. Porque Él es Dios omnipresente. ¿Para qué nos vamos a justificar? No fue que ella me dijo que yo pensé que yo la vi y entonces yo no quería, pero me temblaron las piernas, y la muchacha igual, es que yo lo vi tan simpático, tan elegante, fue que yo encontré que esta libreta estaba mal puesta y yo la necesitaba y no había nadie. No, tú no puedes presentar ninguna excusa delante de Dios. Ninguna excusa. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que reconocer el error y llegar a donde Dios, Señor, tú lo sabes, pequé, hice esto y esto. Señor, me arrepiento. Ten piedad de mí. Ten misericordia de mí. Ayúdame. Y haga usted en su corazón el compromiso de no volver otra vez a pecar en lo mismo. Dios no quiere excusas. Dios no quiere excusas. Dios no quiere que culpemos a los demás por los hechos que cada uno ha cometido. Incluso se llega a culpar. No es que fue el enemigo, fue Satanás. A veces ni Satanás estaba por ahí. Es tu debilidad o nuestra debilidad. Ahora, el enemigo te pone en la tentación, pero no te obliga a que peques. Él te pone en la tentación. Ojo, pero el que decide si lo haces o no lo haces, eres tú. A su nombre. Nadie te obliga a hacer lo que tú no quieras. Dios no quiere excusas. Él quiere que hagamos lo que hizo David. David no vino con más excusas, vino a pedir piedad y llegó a pedir misericordia. Muchas veces, cuando le fallamos a Dios, cargamos con una culpa enorme. Y tememos a Dios. Tememos a Dios. Porque sabemos que lo que hemos hecho no es del agrado de Él. La culpa nos pesa. La conciencia nos pesa cuando pecamos. A veces cuando se peca, le tememos a Dios. Le tememos a Dios después que hemos pecado. Porque el Espíritu nos empieza a redarguir, pecaste. Entonces,
no queremos orar, no queremos presentarnos delante de Dios, porque ¿con qué cara vamos a presentarnos delante de Dios? La conciencia nos lleva, el Espíritu Santo está redarguyéndonos cada rato, pecaste, pero es para llevarnos al arrepentimiento, es para llevarnos a que restauremos nuestra relación con Dios. Pero tiene que haber un corazón sincero, tiene que haber un corazón sincero, un arrepentimiento sincero. Nos repite constantemente, ha fallado. Y ha fallado a la persona que más te ama, que más nos ama. A la persona que pagó un precio tan grande por nosotros en la cruz del Calvario. Le hemos fallado a un ser maravilloso, a quien entregó todo sin pedir nada a cambio. Y ahora queremos que Él borre nuestras rebeliones, que borre nuestros pecados, porque ya no podemos más. Y realmente necesitamos sentir su perdón. Muchas veces muchos no llegan a pedir perdón, porque el mundo empieza a decirle, de verdad que lo que tú hiciste no tiene perdón de Dios. Y esas palabras a veces se reciben y se le da credibilidad. No tienes perdón de Dios. Pero nuestro Dios es un Dios de perdón, es un Dios perdonador. Pero para tener ese perdón tienes que reconocer que fallaste, tienes que reconocer tu error, tiene que haber arrepentimiento sincero y el propósito de no volver a cometer la misma conducta. Muchas veces el pecado se refleja en el rostro. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Sí, el pecado se refleja en el rostro. Se empieza a apagar el brillo del rostro de un cristiano. Se empieza a ver el rostro oscuro. Y se hace visible el pecado. Lógico que hay que tener discernimiento. Porque usted no va ahora a ver un hermano morenito y va a decir, no, es que está en pecado porque le veo el rostro oscuro. No, ese es su color de piel. Pero a pesar de que tengas la piel oscura, el pecado se refleja en el rostro, se refleja en la mirada. Y hay que tener discernimiento de Dios para verlo. La palabra que Dios le da a David a través del profeta Natán hizo que David se mirara espiritualmente cómo estaba y se viera lo sucio que estaba. Pero ¿qué pasó? Vamos a ver qué fue lo que pasó. Libro Segunda de Samuel. Vamos a buscar Segunda de Samuel. Segunda de Samuel y vamos al capítulo 11. Está titulado David y Betsabé. Dice: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a toda Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. El rey no salió a la guerra. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Miren a qué hora. Al caer la tarde se levantó de su lecho. ¿Estaba qué? Acostadito el rey. Mientras el ejército estaba peleando, David estaba allí, acostado, haciendo nada. Se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real
y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. O sea, metió el ojo a la casa vecina. Y había una mujer que se estaba bañando y dice la palabra que la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Geteo. Era uno de sus hombres de guerra, era la mujer de uno de sus soldados, de sus generales. Y envió David mensajeros y la tomó. Y vino a él y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Geteo. Y Joab envió a Urías a David. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y después dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Hicieron saber esto a David diciendo, Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías, ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David, el arca e Israel y Judá están bajo tiendas y mi señor Jehová y los siervos de mi señor en el campo, y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer. Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y David dijo a Urías, quédate aquí aún hoy y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y al día siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. ¿Qué pasó? David, el pecado de David fue, primero, vagancia. Mientras el pueblo salió a la guerra, mientras sus ejércitos fueron a la guerra, David se quedó durmió toda la mañana, toda la tarde. Al caer la tarde salió a pasearse por el terrado, miró por allá para el patio ajeno, miró para la casa ajena, vio una mujer ajena, bañándose desnuda, era muy hermosa, la mandó a buscar, preguntó quién era, se dio cuenta que era una mujer que tenía a su marido, que era uno de sus generales, de sus buenos guerreros. La mujer quedó embarazada, entonces David quiso disimular el embarazo, engañando al marido nuevamente, lo mandó a traer de la guerra, lo invitó a comer, lo despachó para que se fuera a su casa. Lógicamente, al estar este hombre en la guerra por varios días, por tanto tiempo, al llegar a su casa, pues David presupuestó, este hombre va a tener relaciones con su mujer y después va a saber que ella está preñada, el hijo es de Urías. Le quiso meter gato por liebre, resulta que Urías no se fue para su casa, se quedó ahí durmiendo afuera en la calle. Le avisaron a David, entonces al día siguiente lo volvió a invitar, lo emborrachó con tal de que se fuera a acostar con su mujer, pero el tipo no se fue para allá. Entonces David se vio acorralado, no tenía cómo esconder la situación, no había cómo, y entonces de quién era el hijo, se iba a saber que era del rey, y había que organizar un plan, de tal manera que David puso, como dicen, en bandeja de plata a Urías para que fuera muerto en la batalla. Dice que en el versículo 14 dice, venid a la mañana, escribió David a Joab, o sea, al comandante del ejército, una carta, la cual envió por mano de Urías, y escribió en la carta diciendo, poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes, y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Geteo. Ahora sí, se murió Urías. Como la mujer estaba embarazada, pues se supone que el hijo es del esposo. Y todo quedaba saneado, había adulterado, había planeado la muerte de Urías, lo mató, y David se quedó callado. Se quedó calladito. Y después toma a esta mujer y la trae a vivir con él, que posteriormente es la mamá
del rey Salomón. Pero Dios estaba ahí, Dios se dio cuenta de todo. Y en el capítulo 12, entonces viendo que David estaba callado, que no decía nada, pero el pecado estaba delante de él. Ya la relación con Dios no era la misma. Porque es algo que nos pasa a todos cuando nosotros pecamos. Cuando nosotros cometemos un pecado, la relación con Dios decae. A menos que entres en confesión directa con Dios. Pero ojo, que todo pecado, aunque Dios te perdone, tiene sus consecuencias porque necesita ser disciplinado por Dios. Capítulo 12 de 2 de Samuel, dice: Natán amonesta a David. Dice: Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. David recibe al profeta Natán, pues sabiendo él que humanamente Natán no sabía nada, nadie sabía nada. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos conjuntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar por el caminante, por el caminante que había venido. Leí mal. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? ¿Te das cuenta que los ojos de Dios están delante de cada uno de nosotros? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y viene la consecuencia: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David de Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa. Después vemos la historia, que David entra en oración, que David reconoce su pecado delante del Señor, pero Dios le dijo: el hijo que te van a hacer fruto de ese pecado va a morir. David ayunó, se tiró al suelo, hizo de todo, pero cuando Dios lanza un juicio, ese juicio se tiene que cumplir, y efectivamente el niño murió. Entonces, cuando Natán le da la palabra de parte de Dios a David, David se mira espiritualmente cómo era y cómo estaba realmente. David se dio cuenta que estaba totalmente sucio delante de Dios. Entonces, cuando tu pecado te ensucia, nuestro pecado nos ensucia espiritualmente.
Y Dios no quiere una novia sucia. Dios quiere una novia limpia, sin mancha y sin arruga. ¿Cuánto tiempo pasó David? ¿Cuántos meses o cuántos años pasó en esa situación? Y ahora estaba suplicándole a Dios que lo limpiara. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Así lo exclamó el rey. Para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Dios le pide, reconoce sus rebeliones delante de Dios, reconoce sus rebeliones y su pecado, porque el pecado estaba delante de David. Cada vez que Dios iba a ver a David, lo primero que veía era el pecado. Cuando nosotros estamos en pecado, lo primero que Dios mira es el pecado, porque el pecado está delante de nosotros. David reconocía sus rebeliones. David reconocía sus errores. Y David sabía que no era un solo pecado, sino que eran más. En ese pasaje nada más, mire, David estaba pereceando. David estaba mirando para la casa ajena, husmeando. David deseó una mujer, aceptó la tentación, se acostó con ella, después trató de engañar a su marido, tratando de que él llegara a su mujer para que de poder decirle que el hijo era de ella, y después termina planeando la muerte y efectivamente lo mató. Entonces David sabía todos los pecados que tenía, pero los reconoció delante del Señor. David, usted va a pensar, ¿y cómo así? ¿Es que Dios tiene capacidad de perdón a tan alto extremo? Sí. Dios te puede perdonar cualquier pecado que tú tengas, el que sea. No es lo que dice el mundo, es lo que Dios dice en su palabra. Él es Dios de perdón. David siempre supo que lo que hizo estaba mal. Él sabía que había hecho todo lo posible por ignorarlo y hasta por negarlo. Era el rey. Nadie lo iba en la calle a encarar. Pero había que tener la autoridad de un hombre de Dios, y la tuvo el profeta Natán para hacerle ver a David el pecado en que estaba. Ese pecado que estaba delante de David le molestaba, le obstaculizaba. Y realmente cuando el pecado te molesta, cuando tú sabes que cometiste un pecado y te molesta y te sientes mal, pues realmente es algo bueno. Es algo bueno que te sientas mal cuando pecas. Lo grave es cuando pecas y te sientes bien como si nada hubiera pasado. Porque muchos nos lamentamos por las consecuencias de haber pecado, pero pocos son los que se lamentan por el pecado mismo. Entonces, ojo, si tú pecas y no sientes nada y crees que todo está bien, ojo, que las cosas están mal. David no culpó a nadie. David no salió a decir, bueno, que la culpa es de Betsabé porque ¿para qué se fue a bañar en el patio? Yo no tengo la culpa. No. David no culpó a nadie, no sacó ninguna excusa. Él se hizo responsable de lo que hizo, sabiendo que el único culpable era él. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. David se dio cuenta de que Dios estuvo ahí todo el tiempo. Ahí estuvo Dios todas las veces que David pecó. Supo que Dios estaba mirando lo mismo que hacemos nosotros hoy. Nosotros hoy sabemos que Dios siempre está allí. Cuando dejas de hacer lo bueno, sabiendo que tienes tiempo para hacerlo. Cuando le quitas a Dios el primer lugar para usarlo en otras cosas menos importantes, porque no hay nada más importante que Dios. Dios está ahí.
Y puedes mandar una excusa, la que tú quieras. Pero la vas a presentar delante de Dios. No puedes. No puedes. No hice tal cosa porque por nada. El tiempo de Dios es de Dios. Lo establecido para Dios es sagrado. No lo podemos quitar. No lo podemos quitar. Hay muchas cosas que nos gustan y que se cruzan con nuestras actividades, pero no podemos desplazar a Dios. Nada es más importante que lo que tenemos que hacer para Dios. Nada, ni nadie es más importante que Dios. Y David confiesa, para que sea reconocido justo, tiene que confesar delante de Dios tu falta, tu pecado. Tenemos que hacerlo. Para que seamos tenidos por puros, tenemos que reconocer nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras falencias. Amén. La confesión de pecado de David no era solamente para liberarse de la carga, para liberarse del pecado, de la culpa, sino también para glorificar a Dios. Cuando tú te liberas, cuando tú confiesas tus pecados delante de Dios, le estás dando la gloria a Dios. Porque te estás presentando humillado y a pedirle perdón al Dios que todo lo puede, a tu Señor. Al reconocer su pecado, David buscaba ratificar la justicia y la santidad del carácter de Dios. Porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Evidenciando así que los mandamientos de Dios son buenos y justos. E incluso David los transgredía. Dios lo que no quiere. Dios no quiere que vayamos delante de Él a justificarnos. Dios no quiere que vayamos delante de Él a culpar a otros. Él quiere que seamos sinceros delante de Él. ¿Por qué? Porque Él ya sabe lo que pasó. Él ya lo sabe. Si Él estaba allí cuando tú cometiste algo, Él estaba ahí. Cuando nosotros cometemos algo, Dios estaba ahí. Dios sabe el porqué del pecado. Lo que Dios quiere es que abramos los ojos y nos demos cuenta del error que cometimos. Igual que como hizo David, podamos reconocer el pecado, pedir perdón, pedir piedad, pedir misericordia. No tratemos de esconder el pecado, pero hay que recordar que a Dios no le podemos ocultar nada. Cuando usted se calla, cuando usted trata de ocultar el pecado, mire lo que pasa. Salmo 32, versículo 3 al 7, dice: mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano. Te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije: confesaré al Señor mi rebeldía, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya, gloria a Dios, Dios es maravilloso. Mientras callé, mis huesos envejecieron, pues todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Mi lozanía se volvió aridez de verano.
te confesé mi pecado, no oculté mi maldad. Me dije, confesaré al Señor mi rebeldía y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? El pecado te lleva hasta enfermarte. Hace poco escuché a alguien decir que existen 3 tipos de pecadores. El pecador que cuando peca sabe su error, sabe que se equivocó, pero también sabe que no quiere quedarse con el error, quiere volver a intentarlo, quiere que Dios lo levante nuevamente, que lo limpie, porque como dice la palabra de Dios, 7 veces cae el justo y 7 veces Él lo levantará. Está en Proverbios, capítulo 24, versículo 16. Ese sería un tipo de pecador que peca, pero reconoce, pero no se quiere quedar con eso, quiere volver a empezar, pide perdón y quiere volver a iniciar su relación con Dios, quiere levantar su altar. Y espera en Dios. También hay otro que es el pecador que cuando peca se aleja de Dios, se aleja de la iglesia, porque siente que la culpa es tanta que ya no puede más. Y hay otro tipo de pecador que es el pecador que peca, pero sigue viviendo igual que como lo hacía. Se congrega, canta, habla de Dios, intenta vivir cegado como si no hubiera pasado nada, igual como lo hizo David en una parte de su vida. Este es bien delicado. El que peca y sigue su vida con normalidad, como si nada hubiera pasado. Grave. Espero que todos seamos como el pecador de la opción 1. Sí, pecamos, reconocemos el pecado e intentamos otra vez iniciar de nuevo. Pedir perdón y que Dios nos limpie, nos purifique y volver otra vez a esa relación con Dios. La gracia de Dios es grande y su palabra dice que Él renueva sus misericordias cada mañana. Cada mañana. Solo tenemos que ser sinceros y arrepentirnos verdaderamente y de todo corazón. Dios nos repite misericordia. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Gloria a Dios por este hermoso mensaje, porque necesitamos conocer lo que es realmente el perdón de Dios. Necesitábamos saber las consecuencias del pecado. ¿A dónde nos lleva el pecado? Nos lleva incluso hasta la enfermedad. Porque dice ahí la palabra, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Todo el día me quejaba. De día y de noche me hiciste padecer. Dios tratando de llevarte al arrepentimiento, de volverte nuevamente al redil. De modo, mi hermano, que esa palabra que te dijeron, eso que tú hiciste no tiene perdón de Dios, eso no es cierto. Tiene perdón de Dios si llegas delante de Dios, confiesas tu pecado, te arrepientes y con el propósito de no volver a incurrir en ese mismo pecado. De modo, mi hermano, que pídele perdón a Dios y vuelve al altar. Vuelve al altar. Dios tiene los brazos siempre abiertos para ti. Cuando Jesús murió, Jesús no murió con los brazos cerrados. Jesús murió con sus brazos extendidos como esperando por cada uno de nosotros. Ahí está Jesús. Ya no está crucificado, pero está siempre con los brazos abiertos, esperando por ti, porque murió en la cruz y dio su vida por ti y por mí. Todo lo que pasó Jesús lo hizo por ti y lo hizo por mí. Mis amados hermanos, que este mensaje sea grabado en tu mente y en tus corazones. Yo te quiero pedir a los que no han hecho la oración de fe, a los que no han entregado su vida a Cristo, que hagan esta corta oración conmigo, pero poderosa, en el nombre de Jesús. Señor Jesús, en esta hora te recibo como mi Señor, como mi Salvador en mi corazón. Entra, no como el invitado, sino como el amo, como el dueño, como el Señor. Entra a mi vida, transforma mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Límpiame, renuévame, Señor, en el nombre de Jesús.
borra mi nombre del libro de la condenación e inscríbelo en el libro de la vida. Si usted ha hecho esta oración, mi hermano, de corazón, con sinceridad, usted empieza a vivir una vida diferente en el Señor, y te recomiendo que empieces a buscar una iglesia de sana doctrina en donde te hablen del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dígale al pastor: pastor, he recibido al Señor y quiero que usted me guíe de ahora en adelante. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso y glorioso Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesús. Bendiciones, bendiciones para mi amada esposa que nos sintoniza en esta hora, María Eugenia Padilla. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te amo en el amor de Cristo, en el mío también. Bendiciones también para mi hermana Gloria Esther Ospina. Gloria, Dios te bendiga. Dios te bendiga. No importa qué circunstancia estés pasando, pero Cristo te ama. Cristo te ama. Cristo te ama. Habla con el Señor. Tu hogar está en manos del Señor. Cualquier circunstancia, tómala como una enseñanza y tómala como una posibilidad de escalar un nuevo peldaño en el camino del Señor. Bendiciones para Caterine Peñaranda. En el nombre de Jesús, ha sido oyente de este programa, Voz del que clama en el desierto. Bendiciones para mi amado siervo, pastor Luis Evelio Guzmán. Mi hermano Luis Evelio, Dios te bendiga, Dios te guarde, te siga protegiendo, te siga revelando y dando más palabras para que sigas enseñando a todo este pueblo que necesita palabras de verdad. Bendiciones para nuestro amado pastor de jóvenes, John Junior Gámez. Dios te bendiga, John Junior, adelante. Bendiciones para Elvira Ortega, en el nombre de Jesús. Bendecimos también a hermana Daniela Gómez, en el nombre de Jesús. Dios te bendiga, Daniela, a ti y a tu familia. Bendiciones. Un abrazo para nuestro hermano pastor Blas Pesotti, en el nombre de Jesús. Dios te ama, mi hermano amado. Bendiciones también para Samuel Ortiz, en el nombre de Jesús. Bendecimos también a Carlos Angarita, en el nombre